espero que se encuentren muy bien. Les habla la Miss Katy y en esta oportunidad vamos a realizar el curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a aprender acerca de la palabra. Y antes de conocer su estructura, tenemos que saber el concepto de palabra. ¿Qué es una palabra, niños? Una palabra es la unidad lingüística que está formado por un solo sonido o un conjunto de sonidos. Sonidos articulados que van a tener su significado. Por ejemplo, a ver, voy a emitir acá los sonidos de algunas letras y ustedes me van a decir qué palabra será. ¿Está bien? A ver, comenzamos. A. ¿Qué palabra será? Nuevamente. A. ¿Qué palabra he formado? La palabra mesa. Muy bien. Ahora, para poder escribir varias palabras, siempre van a ir separados por un espacio en blanco, como vemos aquí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya conocemos el concepto de palabra, ahora vamos a conocer la estructura. ¿Y a qué se refiere con la estructura? Se refiere a cómo está formado la palabra. O sea, la palabra tiene partes que vamos a conocer más adelante. Y antes de ello, vamos a partir por un ejemplo que tengo aquí en la pizarra. Un pequeño texto que he elaborado que lo vamos a leer juntos. ¿Está bien? Comenzamos. En el comedor, los lunes hay macarrones con carne picada para comer. Y los jueves hay mi comida favorita. En este texto, ¿habrá algunas palabras que tengan algo en común? ¿Qué me dicen, niños? Pues sí, ¿cierto? ¿Qué palabras tendrán en común? ¿Qué palabras se parecen o tienen algo en común? ¿Cuáles serán? ¿Será la palabra comedor? Muy bien, la palabra comedor. Vamos a subrayar. La palabra comedor. ¿Qué más? La palabra comer. Muy bien, lo subrayamos. ¿Y qué más? Falta uno más. La palabra comida. Muy bien. Entonces vemos que estas tres palabras tienen algo en común. ¿Cuál será específicamente esto que tienen en común? Serán las tres primeras letras, ¿cierto? En este caso sería com. Lo encerramos. Com y com. Muy bien. Entonces, estas primeras letras vendrían a ser el lexema que vamos a conocer ahora. ¿Está bien? Entonces, como les decía, la estructura de la palabra, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo están formadas las palabras. Están formados por dos partes y la que es más elemental o la más importante es el lexema. Pero el lexema también va a venir acompañado de otras palabras llamadas morfemas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el lexema? El lexema es la parte básica, la parte de la palabra que no va a variar. Y en ella se va a encontrar el mayor significado. ¿Está bien? Entonces, a partir de estos lexemas que vemos acá encerrado, vamos a poder formar nuevas palabras y vamos a poder encontrar un mejor o mayor significado. Entonces, como también les decía, siempre van a ir acompañados también de un morfema. Y en este caso, si esto es el lexema, ¿cuál será el morfema? ¿Cuál es lo que va a acompañar al lexema? ¿Será, en este caso,
esto, ¿cierto? Hedor, y en este caso, y en este caso, ida. Muy bien. Lo cual, unidos, van a poder formar una palabra. Ahora vamos a ver otro ejemplo, y en este caso lo que está de color celeste viene a ser el eczema, y el eczema también se le llama raíz, ¿ya? Porque es la palabra básica y donde se va a encontrar también el mayor significado. Y deport, que es el eczema, unido con la letra E, ¿qué formaría? Deporte, muy bien, que se refiere a la acción, el deporte ya sea vóley, fútbol, etc. Podemos unirlo o formar también otra palabra, si agrego istas, lo cual formaría la palabra deportista, ¿no? Que se refiere a la persona. Y puedo seguir también formando más palabras. En este caso, si agrego la palabra, en este caso las letras, Ivo, voy a formar, ¿qué palabra? Deportivo, ¿no? Que se refiere al lugar, si es deportivo o no. Entonces, como vemos, a partir del eczema, puedo formar nuevos significados, nuevas palabras. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el morfema. ¿Y qué es el morfema? Es la parte de la palabra que se va a añadir o que va a acompañar al lexema. Y en este caso, en el morfema, va a agregar significados gramaticales. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, como lo es los accidentes gramaticales. ¿Y qué son los accidentes gramaticales, niños? Recordemos, son los cambios que van a sufrir la palabra, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuáles serán estos accidentes gramaticales? ¿Cuáles son? Tenemos al de género, muy bien, número, modo, también tenemos los aumentativos, diminutivos, entre otros. Entonces, los morfemas van a variar, ¿cierto? Según su accidente gramatical. En este caso, por ejemplo, podemos tener, voy a escribir la palabra cas, la raíz cas. ¿Y qué nuevas palabras puedo formar utilizando estos accidentes gramaticales? ¿Qué palabras puedo formar? Muy bien, voy a formar la palabra casitas, casitas. Y en este caso, ¿qué accidente gramatical estoy utilizando? El de diminutivo, ¿cierto? Porque se refiere a una casita pequeña. Muy bien, entonces el morfema. ¿Cuál sería el morfema en este caso? Itas. Itas, muy bien. Ahora, siguiente morfema que voy a agregar a mi lexema. ¿Cuál podrá ser? Casona también. Casona. Y en este caso se refiere a una casa grande, ¿cierto? Lo cual, el morfema sería esta parte que estoy subrayando. Y que ya no sería diminutivo, sería aumentativo. Y también puedo formar la palabra caserío. Y en este caso, ¿cuál es el morfema? Sería esto que estoy subrayando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, gracias a los morfemas es que voy a poder encontrar diferentes significados, ¿no? Utilizando siempre los accidentes gramaticales. Ahora, los morfemas están clasificados en dos. Tenemos a los prefijos y a los sufijos. En el caso de los prefijos, ¿ya? Son palabras que se van a colocar
antes de la raíz o lexema. En este caso mi palabra, mi lexema era tener, pero si yo le voy a agregar la palabra entre, el prefijo entre, voy a poder modificar esta palabra. Y por lo tanto sería, ¿qué palabra formaremos? Entretener. Tenemos otro ejemplo. En este caso, ¿cuál es el prefijo? El prefijo des, donde antes mi palabra era hacer, pero yo lo voy a modificar utilizando mi prefijo des. Y acá tenemos también la palabra hacer y yo lo estoy modificando utilizando mi prefijo re en este caso. Y también tenemos otros prefijos como anti, y, in y entre otros. En cambio, los sufijos son letras que van a ir después del lexema. Van a ir después del lexema. Y como les había dicho acá también, es muy importante los accidentes gramaticales. Justamente tenemos el mismo ejemplo que les había explicado, donde el sufijo va, como les decía, después de la raíz. Y acá tenemos otro ejemplo, donde mi raíz era mar, y he agregado esto que estoy subrayando, lo cual es mi sufijo, y he formado una nueva palabra, maremoto.